Entrevistamos a Antonio Díaz, director de IT de SEC Automotive, para conocer SafeGuard, un proyecto de investigación aplicada para el desarrollo de vulnerabilidades y mejora de la ciberseguridad en el proceso productivo, desarrollado con la cofinanciación del Ministerio de Industria y Turismo gracias a la línea de ayudas de apoyo a las agrupaciones empresariales e innovadoras. Buenos días, Antonio. Buenos días, Cristina. Cuéntanos, ¿a qué os dedicáis en SEC Automotive? SEC Automotive es una empresa dedicada al sector de la automoción. Aquí principalmente hacemos alternadores. Ahora mismo estamos en un proceso de transformación de lo que es la movilidad tradicional, de la movilidad de combustión a una movilidad eléctrica. Estamos desarrollando nuevos productos que son la microhibridación en el tema de la automoción y estamos haciendo también lo que llamamos nosotros LEM, Light Mobility, Like Electrical Mobility, que significa movilidad ligera en cuanto a bicicletas eléctricas, otro tipo de motores para coches eléctricos pequeños. Pues un poco lo que la tendencia del mercado nos demanda de movernos de la parte de combustión a la parte de electrificación. ¿Y cómo surge el proyecto SafeGuard y cuál ha sido vuestro rol dentro de él? Mira, este proyecto surge porque nosotros, estudiando un poquitín cómo estábamos en nuestros niveles de ciberseguridad, establecimos y dividimos la seguridad en tres partes. Una de las primeras partes era lo que es la ciberseguridad que llamamos nosotros perimetral, que es decir, cómo protegemos a la empresa para que desde fuera no accedan, que esa la teníamos cubierta. Cómo teníamos el producto final, es decir, qué es nuestro producto ahora mismo, lleva software y decimos, bueno, pues el producto tiene que estar protegido. ¿Para qué? Para que no se piratee, para que no se modifique, para que no se hagan cambios en ese software que puedan hacer que la seguridad del producto pues se vea atacada, pero no teníamos nada dentro de lo que era el proceso productivo. Es decir, si nos protegemos de que no nos ataquen desde fuera, si nos protegemos el producto final, pero en el medio, ¿qué está pasando en el medio? Entonces detectamos esa necesidad. Y no teníamos nada. Estuvimos mirando un poquitín en el mercado, tampoco existe una regulación específica que podamos aplicar a ese punto, y contactamos con una empresa que nos ayudó a establecer una serie de controles y de puntos que nos parecieron muy interesantes. Entonces, esto lo compartimos con Gira y nosotros vimos que no era un proyecto individual a aplicar en una planta, que no era una cosa específica de Treto, sino que era una cosa que era interesante que el resto de las plantas que producen, que tienen también producción, pues apliquen. Y fue como cuando contactamos con Celia, le hicimos la propuesta y dijimos, oye Celia, ¿qué te parece si nos metemos en este proyecto con más empresas? Y Celia nos dio su ok, le pareció interesante, hablamos con otras empresas y nosotros lo que hicimos en nuestro primer papel fue pues de tractora del proyecto, es decir, oye chicos, pues vamos a ir en esta línea, esto van a ser los resultados, vamos a daros una serie de iniciativas y de normas y de ayuda a la hora de empezar a mover este proyecto. Y luego, evidentemente, tenemos que contar con unas empresas especializadas que ya nos den sus consejos propios de lo que es IT, ¿vale? Para una vez ya detectadas las medidas, una vez hecho ya los controles, una vez iniciado lo que es el proyecto, pues ya contactar con una empresa externa que nos diera el soporte y aplicar las medidas. Sin duda es un proyecto apropiado para hacer en consorcio y gracias a toda la colaboración que ofrece el clúster. ¿Y cuáles han sido los mayores desafíos en términos de ciberseguridad a los que se ha enfrentado la empresa en sus operaciones diarias? ¿Y cómo ha evolucionado ese enfoque para hacer frente a esas amenazas durante el tiempo? Bueno, vamos a ver. Lo primero que nosotros hicimos a la hora de empezar este proyecto fue crear un equipo. Es decir, la ciberseguridad está... Todo el mundo conoce lo que es la ciberseguridad, todo el mundo habla de ciberseguridad, pero al final no teníamos un claro concepto de ciberseguridad dentro de lo que es la planta, en cuanto a proceso productivo. Entonces lo primero que hicimos fue creamos un grupo, un comité de seguridad, explicamos cuáles eran los principales desafíos a los que nos íbamos a enfrentar, explicamos cuáles podían ser las posibles consecuencias. Nadie había pensado en ello, decía, bueno, pues si no nos atacan, ¿por qué? Y si nuestro producto sale protegido, ¿por qué vamos a tener que hacer este control? Pero cuando eso expusimos, pues se vio.
que ahí había una laguna que teníamos que cubrir y nuestra primera dificultad fue el intentar convencer a la dirección de que efectivamente pues, que hay que gastar una serie de recursos en intentar hacer algo que no se ve físicamente, que no es crear una pared, que no es crear una nueva máquina, no es decir, bueno, pues oye, pues somos seguros. Y dice, bueno, y antes no éramos. Bueno, pues lo que estamos haciendo ahora es garantizar que como estábamos y que seamos en un futuro más seguros, ¿vale? Porque evidentemente 100% seguros nunca vamos a estar porque el mercado evoluciona y la seguridad es un proyecto a largo término, es un proyecto que se inicia ahora, pero que tiene que tener una continuidad para siempre. Ya el tema de la ciberseguridad es un concepto que tenemos que tener en nuestra cabeza y que tiene que ser algo con lo que veamos, con algo con que sea nativo, o sea, que sea una cosa que, bueno, cuando estamos haciendo algo, oye, ¿y cómo afecta esto a la ciberseguridad? ¿Y cómo protegemos? Y ha sido ese uno de los mayores retos que nos hemos encontrado, ¿no? El intentar convencer a una plantilla, a unas personas que trabajan con cosas físicas, no decirles que ahora mismo pues la ciberseguridad es un elemento importante y que debemos de añadirlo a nuestro concepto de labores y de tareas que tenemos que tener en mente. ¿Y qué consejos le darías a una empresa industrial que emprende un proceso de aplicación de políticas de ciberseguridad? Mira, el principal consejo que yo doy y lo que siempre cuando alguien me plantea esta pregunta dice, oye, ¿cómo empezamos a decir? Mira, con pocas medidas, es decir, haciendo una reflexión de cómo estamos y con muy pocas medidas se consiguen unos resultados muy altos. ¿Qué significa unos resultados muy altos? No significa que con pocas medidas vamos a estar protegidos, pero sí que vamos a pasar de un nivel de estar prácticamente sin protección a tener unos niveles de protección aceptables. Y ese gran paso se consigue con muy pocas medidas. A partir ya de esas medidas, el ya conseguir la excelencia, el ir subiendo punto a punto, sí requiere de mayores esfuerzos, sí requiere de mayores iniciativas y de mayor compromiso. Pero lo importante es que con muy poco que hagamos al principio, es decir, tengamos el concepto de ciberseguridad como un elemento importante en nuestra cabeza, en nuestro plan de actividades, y con muy pocas tareas que iniciemos nuestro proyecto vamos a conseguir unos resultados elevados y a partir de ahí ya, pues bueno, es el día a día, la conciencia de los usuarios, la conciencia de los ingenieros de las plantas, la conciencia de la dirección de la planta la que tiene que ir tomando iniciativas, ir haciendo poco a poco escalones, pero ese primer paso es importante darlo y lanzarse y no dejarlo para, bueno, ya lo haré, porque el ya lo haré es cuando es difícil de reaccionar y cuando verdaderamente nos damos cuenta de, pues podría haber hecho esto y por lo menos ya hubiese conseguido unos niveles altos o mayores. Desde luego, bueno, esperamos que con este proyecto, bueno, pues que sirva de ejemplo a muchas pymes que pierdan ese miedo a la ciberseguridad y que se lancen a adentrarse en este mundo que les va a venir desde luego muy bien. Bueno, más que miedo a la ciberseguridad, no es miedo, es el concepto de tener la ciberseguridad como ya un elemento más de nuestro, igual que tenemos seguridad e higiene, igual que hemos hecho otro tipo de actividades que ya cuando una persona entra en una empresa ya se supone que van a estar implementadas, pues la ciberseguridad ya tiene que ser uno de estos conceptos que estén ya en el ADN de las empresas. De acuerdo. El viernes 12 de abril vamos a tener una jornada de presentación del proyecto, de los resultados. Entonces, bueno, pues también esperamos que tengamos a estas pymes escuchando estos resultados para que puedan conocer qué es lo que pueden aplicar y bueno, que sirva eso, como decía, de ejemplo para otros. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Venga.